Bienvenidos a Max Turkish. Hoy exploraremos una selección especial de series turcas que han estado escondidas en YouTube, producciones que muchos pasaron por alto pero que guardan historias intensas, parejas inolvidables y giros emocionales, capaces de sorprender incluso a los más fanáticos del género. Aquí reunimos relatos donde el amor surge en los momentos menos esperados y crece entre secretos, conflictos y destinos que parecen imposibles de unir. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 8. Amor en alquiler. Las calles de Estambul parecen avanzar más rápido que las emociones de Defne, una joven camarera que intenta mantener a flote su vida mientras cuida de su familia. Una noche que parecía rutinaria cambia por completo cuando un hombre desconocido la besa en plena confusión dentro del restaurante donde trabaja, un gesto impulsivo que le cuesta el empleo y destruye su única fuente de estabilidad. Al llegar a casa, descubre que su hermano está en peligro por deudas que no puede pagar, y la desesperación comienza a cerrarle todas las salidas. La aparición inesperada de Neriman, tía de Ömer, introduce una propuesta tan peculiar como tentadora: recibir una gran suma de dinero a cambio de hacer que el joven diseñador se enamore y termine casándose en secreto. El plan parece imposible, pero la angustia por proteger a su familia logra vencer cualquier duda. Defne acepta el trato sin imaginar que convivir con el hombre que arruinó su trabajo revelará un mundo de emociones que jamás creyó experimentar. La cercanía diaria, los silencios incómodos y los encuentros accidentales construyen una tensión que crece sin permiso. Ömer, reservado y marcado por viejas heridas, comienza a mostrarse vulnerable ante la joven que irrumpe en su vida con una naturalidad desarmante. Defne, por su parte, lucha contra un sentimiento que no debería existir, atrapada entre la mentira que sostiene y el afecto que crece sin control. A medida que la línea entre lo real y lo pactado se difumina, la inevitable pregunta surge: ¿qué pasa cuando un corazón preparado para fingir termina diciendo la verdad? Número 7. Tierras del destino. Un accidente automovilístico ocurrido años atrás divide para siempre dos vidas que ni siquiera sabían que estaban unidas. Toprak despierta de un coma de 5 años rodeado de rostros desconocidos y recuerdos que ya no existen. Su madre insiste en que una joven llamada Fidan es su prometida y que ambos estaban destinados a casarse antes de la tragedia, una historia que él no recuerda pero que intenta aceptar mientras reconstruye lo poco que queda de su identidad. Fidan, por otro lado, carga con una verdad que no puede decir. No es su prometida, sino una mujer obligada por las circunstancias a interpretar ese papel para protegerse de un pasado que amenaza con alcanzarla. La fragilidad de Toprak despierta en ella un afecto inesperado, pero las mentiras que sostienen su cercanía se vuelven cada vez más pesadas. El equilibrio se rompe cuando Gonca, una joven viuda, aparece asegurando que Toprak es en realidad su esposo desaparecido el mismo día del accidente que marcó ambas vidas. Las dudas se multiplican mientras los recuerdos comienzan a surgir en fragmentos confusos. Entre verdades enterradas, intereses familiares y emociones que se mezclan con la incertidumbre, la búsqueda de identidad se transforma en una batalla emocional donde cada revelación cambia el rumbo de todos. Fidan teme perder al único hombre que la miró sin juzgarla, mientras Toprak se debate entre lo que siente y lo que desconoce. El pasado, sin embargo, nunca permanece oculto por mucho tiempo, y pronto ambos deberán enfrentarse al día en que todo cambió, descubriendo que la verdad puede unir o destruir aquello que creían que estaban construyendo. Número 6. Felicidad. A veces, el deseo de escapar supera cualquier miedo, y eso es lo que impulsa a Kumsal cuando decide abandonar su hogar en busca de una vida que por fin le pertenezca. Agobiada por la presión familiar, toma el riesgo de mudarse a Estambul para estudiar en la universidad, convencida de que lejos de su pasado podrá encontrar la libertad que necesita. En el camino conoce a Batu, un joven impulsivo que también llega a la ciudad cargando sus propias heridas y un carácter tan rebelde como encantador. Sus vidas se cruzan de manera inesperada,
generando una conexión que ninguno entiende al principio, pero que crece con fuerza a medida que los días avanzan. Entre dormitorios estudiantiles, trabajos improvisados y amistades nuevas, los dos descubren que compartir vulnerabilidades es más difícil que enfrentar cualquier examen. Batu, marcado por decisiones complicadas que lo persiguen, encuentra en Kumsal un refugio que jamás imaginó. Ella, en cambio, aprende que la independencia no siempre significa caminar sola. Mientras intentan adaptarse al ritmo de la ciudad, aparece Burak, un joven correcto y aparentemente perfecto que despierta en Kumsal dudas sobre el camino que está tomando. Las tensiones emocionales provocan choques que ponen a prueba sus decisiones. Seguir el corazón o elegir lo que parece seguro. El entorno universitario se convierte en un escenario donde los sueños, los miedos y los primeros amores chocan inevitablemente. La búsqueda de felicidad, sin embargo, nunca es sencilla. Kumsal deberá descubrir qué significa realmente elegir su propio destino, incluso cuando cada paso tenga consecuencias. Número 5. La extraña en el espejo. Un hogar perfecto puede ocultar los secretos más oscuros, y eso es lo que descubre una joven cuya vida parecía sacada de un cuento de hadas. Casada con el heredero de una familia poderosa, vive rodeada de lujos y atenciones. Pero tras las puertas ornamentadas se esconde un mundo lleno de control, abuso y silencio impuesto. La imagen feliz que proyecta ante la sociedad contrasta con el miedo que la acompaña diariamente, un miedo que se intensifica cuando entiende que su hija comienza a sufrir las mismas presiones que destruyeron su propia libertad. La necesidad de proteger a la niña se convierte en el motor que impulsa un plan arriesgado: desaparecer de la vida que la consume. En un intento desesperado de huir, sufre una emboscada que la separa de su hija y casi le cuesta la vida. Rescatada por un cirujano plástico de gran prestigio, comprende que su única oportunidad de recuperar a la niña es renunciar a su identidad. Con el rostro reconstruido y un nuevo nombre, regresa a la misma casa donde sufrió tanto, pero ahora bajo otra apariencia. El reto no es solo esconder quién fue, sino convivir con quienes la hirieron sin levantar sospechas. A medida que se adentra nuevamente en el entorno que destruyó su pasado, empieza a descubrir alianzas ocultas, traiciones dentro de la familia y secretos que van más allá del abuso que vivió. El cirujano que le salvó la vida no solo reconstruyó su rostro, sino que sin querer abrió la puerta a nuevas posibilidades emocionales, convirtiéndose en un apoyo silencioso en su lucha por recuperar a su hija. Cada paso la acerca al peligro, pero también a la verdad. Y en una historia donde la identidad se convierte en un arma, la determinación puede ser más fuerte que el miedo. Número 4. Amor y lágrimas. Cuando se ama desde la vulnerabilidad, cada paso puede convertirse en un riesgo. Eso es lo que vive una joven cuya vida cambia abruptamente tras enfrentarse al abuso del padrastro. Al buscar refugio en su madre, espera encontrar protección, pero recibe el golpe más doloroso. Es enviada a un orfanato para que la familia no se desintegre. Allí descubre que el abandono también pesa, y debe aprender a sobrevivir en un lugar donde nadie parece dispuesto a sanar sus heridas. En ese entorno hostil conoce a otras chicas con historias tan dolorosas como la suya. Unidas por la falta de cariño y el rechazo, crean un lazo que se convierte en su única defensa contra el mundo. Pero el camino fuera del orfanato tampoco es sencillo. El deseo de estudiar, ser escuchada y tener una vida normal choca con un sistema que la señala constantemente por su origen. Superar las humillaciones de jóvenes adinerados y enfrentar injusticias en una escuela privada se vuelve parte de una rutina que exige fortaleza emocional. Con el paso del tiempo, la protagonista encuentra una forma de resistir, aferrarse a la amistad, en especial a quienes comparten sus sueños de libertad. Esa unión les permite enfrentar prejuicios, protegerse mutuamente y seguir adelante a pesar de los golpes. La lucha por dignidad se transforma entonces en una búsqueda por el sentido de pertenencia, un camino donde las lágrimas y los pequeños triunfos conviven con el temor cotidiano. El dolor que marcó su infancia no desaparece, pero la esperanza que nace de las conexiones auténticas se convierte en la chispa que desafía a un mundo que intenta apagarlas. Número 3.
ojos del Mar Negro. A veces, el mar refleja tempestades que también viven las personas. Una joven atrapada en un matrimonio marcado por el maltrato busca la manera de escapar de un destino que parece inquebrantable. Su vida, regida por el miedo, encuentra una grieta de esperanza cuando logra huir junto a su hijo, dejando atrás años de violencia. Con ambos vulnerables y sin un rumbo fijo, la libertad se convierte en una carrera contra el tiempo. El destino los lleva a cruzarse con un hombre de corazón noble que pertenece a una familia tradicional de la región del Mar Negro. Su carácter protector contrasta con la dureza que ella ha soportado por tanto tiempo, generando un choque de mundos que poco a poco empieza a revelar una posible salida al sufrimiento. Sin embargo, la paz no llega fácilmente. El esposo violento inicia una persecución obsesiva, decidido a recuperar el control que siempre ejerció sobre ella. La familia que los acoge se enfrenta a un dilema moral que empieza a dividirlos: arriesgar su seguridad o defender a quien clama ayuda. Entre tensiones, tradiciones arraigadas y secretos familiares, el vínculo entre la joven y su protector evoluciona, dando paso a una complicidad cargada de emociones contenidas. Las diferencias culturales y las amenazas que los rodean se transforman en obstáculos que ponen a prueba la lealtad y la valentía de todos los involucrados. Pero el Mar Negro no solo es un escenario de peligro, también representa renacimiento. Cada ola que golpea la costa parece limpiar parte del pasado que ella intenta dejar atrás. Y aunque enfrentar la verdad pueda resultar doloroso, la lucha por un futuro digno se convierte en su mayor fuerza. Número 2. Zafiro. El regreso del hijo mayor a su hogar después de años lejos es suficiente para alterar el equilibrio de toda una familia marcada por tensiones antiguas. Tras la muerte del padre, las decisiones tomadas en medio del dolor crearon distancias difíciles de reparar, y su vuelta despierta heridas que nunca terminaron de cerrarse. La madre, decidida a recomponer lo que queda de la unidad familiar, insiste en que él retome su lugar en los negocios y ayude a sostener el legado que dejó el difunto patriarca. Mientras intenta adaptarse a una vida que dejó atrás, descubre que su hermano menor planea algo importante: pedir matrimonio a su novia de la infancia. La joven, criada dentro de la misma casa gracias al trabajo de su familia, siempre fue vista como parte del entorno, aunque ciertos miembros nunca aceptaron la relación por sus orígenes humildes. Aún así, el amor que los une parece lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier mirada de desprecio. El ambiente festivo previo al compromiso se rompe cuando una tragedia golpea sin aviso, provocando un terremoto emocional que desentierra viejos rencores y secretos peligrosos. Lo que parecía un inicio lleno de esperanza se convierte en un laberinto donde cada decisión tiene consecuencias dolorosas. Entre resentimientos, un pasado que vuelve para reclamar su lugar y tensiones que amenazan con fracturar la familia, los protagonistas se ven arrastrados a un torbellino de culpa y necesidad de justicia. En medio de ese caos, la lealtad se vuelve una carga y el amor un territorio frágil donde cualquier error puede destruirlo todo. A veces, las historias familiares más profundas laten bajo la superficie de lo que se calla, y enfrentarlas puede cambiar el destino de todos para siempre. Número 1. Nadie lo sabe. En un vecindario lleno de miradas curiosas y silencios que esconden historias, la llegada de un hombre misterioso altera la rutina de todos. Su vida está envuelta en sombras, y aunque intenta pasar desapercibido, su presencia llama inevitablemente la atención. La vecina más joven es la primera en notar que detrás de su carácter reservado existe un pasado cargado de secretos, especialmente cuando descubre que sabe defenderse con una habilidad que nadie logra explicar. Sus caminos se cruzan en el momento exacto en que ella necesita protección, atrapada en un conflicto del que no puede salir sola. La conexión entre ambos crece sin permiso, alimentada por encuentros accidentales y actos de bondad que revelan una vulnerabilidad inesperada. Sin embargo, el pasado que él intenta mantener enterrado comienza a salir a la superficie cuando viejos enemigos siguen su rastro. Lo que parecía un refugio temporal se convierte en un nuevo campo de batalla, donde su identidad, cuidadosamente oculta,
está en riesgo de ser revelada. A medida que se fortalece la relación con las personas del barrio, descubre que la vida cotidiana tiene un valor que había olvidado. La joven que se interesa en su historia logra romper lentamente las barreras que él levantó durante años. Pero cada avance emocional se ve amenazado por quienes buscan vengarse y destruir cualquier vínculo que intente construir. La tensión entre la necesidad de proteger a quienes lo rodean y el deseo de empezar de nuevo lo obliga a enfrentarse a las decisiones que lo llevaron hasta allí. En medio de persecuciones, verdades incómodas y corazones marcados por el dolor, surge la pregunta inevitable: ¿cuánto puede ocultarse alguien antes de perder lo que realmente ama? Diferente a otras plataformas, YouTube ha empezado a liberar cada vez más series turcas completas, y muchas de ellas siguen tan escondidas que la mayoría ni siquiera sabe que están disponibles en español. Si te gusta encontrar historias ocultas, romances intensos y producciones que sorprenden sin hacer ruido, hoy te traigo una lista llena de verdaderas joyas que vale la pena descubrir. Número 8. El mar en mi corazón. La estabilidad puede desmoronarse sin previo aviso, y eso es lo que ocurre con Denise cuando descubre que su esposo ha desaparecido dejando solo deudas, silencios y una verdad imposible de ignorar. Durante años creyó haber construido un hogar seguro para sus hijos, pero la ausencia repentina del hombre que amaba la obliga a enfrentarse a una tormenta económica y emocional que amenaza con arrebatarle todo. Mientras intenta sostener a su familia, cada decisión pesa más que la anterior, y la soledad se vuelve un enemigo silencioso. En medio de este caos aparece Mirat, un hombre reservado cuyo pasado también guarda cicatrices profundas. Su llegada no es parte de los planes de nadie, pero termina convirtiéndose en el soporte inesperado que Denise necesitaba para no desplomarse. Su carácter firme, su sensibilidad y su forma de enfrentar las dificultades despiertan en ella una calma nueva, aunque ambos saben que la atracción que surge entre ellos no será fácil de asumir. A medida que la historia avanza, los secretos que rodean la desaparición del esposo de Denise comienzan a salir a la luz. Mentiras escondidas por años, traiciones que nunca imaginó y decisiones tomadas en su nombre se convierten en el núcleo de un conflicto inevitable. Denise debe elegir entre aferrarse a un pasado que la hirió o abrir la puerta a un futuro donde la estabilidad y quizá el amor vuelven a ser posibles. Cada paso que da la enfrenta a verdades que duelen y a emociones que crecen con fuerza. Mientras Mirat lucha contra sus propios demonios, ambos deberán decidir si están listos para reconstruir lo que la vida destruyó. Número 7. Azize. El peligro acompaña cada movimiento que Azize realiza, incluso cuando aparenta ser una enfermera dedicada. Bajo esa fachada se oculta un objetivo que ha marcado toda su existencia: vengar la tragedia que destruyó a su familia. Adoptando una identidad diseñada para infiltrarse en el entorno de quienes le arrebataron todo, se acerca paso a paso a la estructura criminal que domina la ciudad. Cada gesto, cada palabra y cada silencio la acercan a un mundo donde una decisión equivocada puede costarle la vida. El destino interviene cuando conoce a Kartal, hijo del hombre responsable del daño que la marcó para siempre. Él, acostumbrado a convivir entre amenazas y lealtades dudosas, queda atrapado por la presencia enigmática de esta mujer que parece esconder sombras detrás de cada mirada. Lo que debería haber sido un encuentro sin importancia se transforma en una conexión imposible de ignorar, obligando a ambos a enfrentarse a emociones que chocan con su realidad. La tensión crece a medida que Azize se mueve entre el amor que comienza a sentir y la venganza que juró cumplir. El peso de sus secretos amenaza con destruir lo poco que ha logrado, mientras Kartal se debate entre su lealtad familiar y lo que su corazón no puede negar. En un entorno lleno de violencia, traiciones y decisiones peligrosas, ambos avanzan hacia un punto donde el destino los obligará a elegir qué están dispuestos a sacrificar. Número 6. Amor de nuevo. Los nuevos comienzos a veces llegan disfrazados de caos. Zeynep huye al extranjero para escapar de una vida que ya no la sostiene, y pronto descubre que su decisión la conduce a una maternidad inesperada. Abandonada por quien prometió acompañarla,
se ve obligada a regresar a Turquía sin saber cómo enfrentar el juicio de su familia. En ese vuelo que se convierte en un punto de quiebre, coincide con Fatih, un joven decidido a escapar de un matrimonio arreglado que lo asfixia. Al ver que ambos pueden beneficiarse, deciden fingir una relación para enfrentar a sus familias y recuperar el control de sus propias vidas. Lo que inicia como un acuerdo práctico pronto se convierte en un vínculo lleno de momentos sinceros, risas, tensión y emociones que crecen sin permiso. Fatih encuentra en Zeynep una fuerza que lo inspira, mientras ella descubre que aún puede confiar en alguien, pero la mentira que construyen juntos comienza a volverse demasiado real. Las familias intervienen, el pasado regresa con fuerza y cada decisión se vuelve una prueba emocional que amenaza con separarlos. Aún así, en medio de la confusión, el sentimiento que nace entre ambos se transforma en la única verdad que no pueden ignorar. Entre secretos revelados, decisiones arriesgadas y un futuro incierto, deberán elegir si su historia termina siendo una farsa o un amor que merece continuar. Número 5. No te entregaré a nadie. El viento de la libertad siempre ha guiado a Ali, un hombre acostumbrado a vivir según sus propios impulsos, sin permitir que nadie decida por él. Pero su mundo se sacude cuando descubre que fue prometido en matrimonio a una mujer que no ama como parte de un acuerdo familiar que jamás eligió. Rechazando la idea de perder su independencia, huye sin pensar demasiado, conduciendo su destino hacia una pequeña aldea escondida entre montañas, donde una decisión precipitada desencadena consecuencias que jamás imaginó. Su llegada a la aldea provoca un accidente que arruina parte del lugar, lo que despierta la furia de Selish, una joven fuerte, valiente y sumamente respetada por su comunidad. Decide que Ali deberá pagar por los daños provocados y lo convierte en su prisionero hasta que cumpla con su responsabilidad. Lo que inicia como un enfrentamiento lleno de sarcasmo, tensión y desafíos se transforma lentamente en una atracción que ninguno está dispuesto a admitir. La convivencia forzada revela el verdadero carácter de ambos. Ali comienza a mostrar una sensibilidad que suele ocultar, y Selish deja ver una vulnerabilidad que rara vez comparte con alguien. Sin embargo, la aldea vive bajo estrictas tradiciones, y el vínculo que surge entre ellos amenaza con despertar rumores, tensiones familiares y conflictos inesperados. A medida que los sentimientos crecen, Ali deberá decidir si está dispuesto a quedarse y enfrentar una vida totalmente distinta a la que conocía. Selish, por su parte, tendrá que elegir entre mantener su estabilidad o abrirle espacio a un amor que podría cambiar su destino para siempre. En medio de paisajes hermosos, viejas costumbres y una química imposible de ignorar, ambos descubren que el corazón no siempre sigue las reglas. Número 4. El secreto de Feriha. La determinación de salir adelante guía cada paso de Feriha, una joven que ha crecido en un edificio lujoso de Estambul, donde su familia trabaja como encargada de mantenimiento. Viviendo entre dos mundos, la humildad de su hogar y el brillo de los departamentos a su alrededor, sueña con un futuro distinto, uno donde pueda abrirse camino gracias a su propio esfuerzo. Esa oportunidad surge cuando obtiene una beca completa para estudiar en una prestigiosa universidad privada, un lugar dominado por jóvenes ricos que jamás imaginarían su realidad. Emir, uno de los estudiantes más admirados del campus, queda intrigado desde el primer momento en que la ve. Pero para evitar ser rechazada o humillada, Feriha decide ocultar su origen y permite que todos crean que pertenece a una familia acaudalada. Lo que inicia como una mentira inofensiva se convierte en un laberinto emocional del que no sabe cómo salir, sobre todo cuando empieza a enamorarse de Emir y él de ella, mientras intenta equilibrar la presión académica, las exigencias del hogar y la doble vida que ha creado. La verdad empieza a acercarse peligrosamente. Risa, su padre, cree que su hija sigue la vida sencilla que él espera. Zehra, su madre, percibe algo extraño, pero no alcanza a descubrirlo. Emir, por su parte, comienza a notar inconsistencias en lo que Feriha le cuenta, lo que despierta sospechas cada vez más fuertes. El amor que nace entre ambos se mezcla con miedo, culpa, inseguridades y momentos de intensa conexión emocional.
A medida que las mentiras crecen, también lo hace el riesgo de perderlo todo. Número 3. Corazón loco. La tranquilidad de Genul siempre ha estado vinculada a la vida serena de su ciudad natal, donde ejerce como profesor, querido por sus alumnos y respetado por todos. Su mundo funciona con ritmo pausado, hasta que la llegada de Shirin rompe esa estabilidad con una energía nueva. Ella, una profesora de música proveniente de Estambul, irrumpe en su vida con una calidez y un entusiasmo que despiertan sentimientos que Genul no esperaba experimentar. Desde sus primeras conversaciones surge una conexión profunda, una mezcla de complicidad y atracción que los impulsa a pensar en un futuro juntos. Sin embargo, el padre de Shirin no aprueba la relación, convencido de que la vida de su hija debe seguir un camino distinto. A pesar de la negativa, los dos deciden aferrarse a lo que sienten y continúan su historia con esperanza. El mayor desafío aparece cuando Genul debe trasladarse a Estambul, un lugar lleno de exigencias nuevas, presiones laborales y un ambiente radicalmente diferente al que conoce. Shirin intenta apoyarlo mientras lidia con sus propios conflictos familiares, atrapada entre el amor que siente y las expectativas de su entorno. A medida que avanzan, las dificultades se intensifican, sentimientos que se ponen a prueba, malentendidos que generan distancia y decisiones que separan caminos. Sin embargo, en cada uno permanece la huella de lo que compartieron. Entre dudas, reencuentros y emociones que resisten, ambos deberán enfrentar el momento en que deban decidir si su amor podrá sobrevivir entre dos mundos distintos. Número 2. Una historia de amor. Un disparo accidental cambia para siempre la vida de Korkut Ali. Durante años ha cargado con el dolor de haber sido abandonado por dos familias, primero por sus padres biológicos y luego por la pareja alemana que prometió cuidarlo. La soledad marcó su carácter, convirtiéndolo en un hombre sensible pero acostumbrado a sobrevivir sin el afecto de nadie. Cuando los médicos le informan que la bala que quedó alojada en su cabeza no puede ser removida y que su tiempo es limitado, la desesperación se mezcla con un deseo profundo de encontrar respuestas antes de que sea demasiado tarde. Ese impulso lo lleva a Estambul, donde descubre que su madre, Gulistan, es una famosa cantante que decidió continuar su vida ocultando su existencia. La revelación aviva una herida que nunca cerró y lo lleva a planear una venganza silenciosa, convencido de que debe hacerla pagar por todos los años en los que se sintió despreciado. En medio de ese torbellino emocional aparece Ceylan, una joven dulce, honesta y profundamente empática, que ilumina cada espacio que toca. La conexión entre ambos es inmediata, aunque Korkut Ali intenta resistirse. Ella representa todo lo que él nunca tuvo: apoyo, compañía y un amor limpio que desafía el resentimiento que lo consume. Pero la sombra del tiempo limitado y los secretos que oculta amenazan con destruir su oportunidad de ser feliz. Cada paso que da lo enfrenta al dilema de revelar la verdad o proteger a Ceylan del dolor que inevitablemente llegará. Mientras la historia avanza, la lucha entre la venganza, el miedo y el deseo de redención lo obliga a tomar decisiones que definen su destino. Lo que comenzó como un viaje de cuentas pendientes se convierte en el descubrimiento de un amor que podría salvarlo o romperlo para siempre. Número 1. Esa vida es mía. La vida de Bahar cambia incluso antes de que ella lo sepa. Nacida en una familia rica, fue separada de su madre después de que el abuelo descubriera el embarazo y obligara a ocultarlo para proteger el honor familiar. La niña fue entregada a un humilde matrimonio de empleados. Mehmet, Emir y Hazret fueron obligados a vivir como si jamás hubieran tenido una hija. Mientras tanto, Ilyas y Nuran criaron a Bahar como propia, ocultando el secreto para conservar la estabilidad que nunca habían tenido. Con el paso de los años, Bahar se convierte en una joven dulce, trabajadora y llena de sueños, ajena por completo a la verdad que la rodea. La tragedia comienza cuando Mehmet Emir, agobiado por la culpa, decide buscar a su hija perdida. Esa búsqueda lo lleva de nuevo a la casa donde Bahar creció,
provocando una discusión que termina en un accidente fatal. Temiendo las consecuencias, Ilyas y Nuran ocultan la muerte y toman una decisión que altera todos los destinos: hacer pasar a su verdadera hija, Efsun, como la heredera legítima. Mientras Efsun es presentada ante la familia rica, Bahar continúa trabajando y enfrentando dificultades sin imaginar que todo lo que le pertenece está siendo entregado a otra persona. Las ambiciones de Nuran, la fragilidad emocional de Ilyas y las maquinaciones de quienes desean aprovecharse del caos crean un entramado de mentiras cada vez más peligroso. A lo largo del camino, Bahar se encontrará con Arda, Atesh y figuras que transformarán su vida, empujándola hacia la verdad que le fue arrebatada. Su historia avanza entre secretos familiares, traiciones dolorosas y una lucha constante por recuperar su identidad. Llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas más escondidas que puedes encontrar completas en YouTube. Cada una ofrece emociones distintas y merece ser descubierta con calma. En medio de estas historias llenas de sorpresas, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Así podrás seguir recibiendo más recomendaciones como esta. Cuéntame en los comentarios cuál te llamó más la atención y qué otra serie oculta te gustaría ver en el próximo video. I'm on it, I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic.